Quiero contarte un secreto. ¿Sabías que sentado en tu oficina, en un restaurante, en tu casa, puedes hacer un simple ejercicio que te va a ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre y ayudar a controlar los picos y los niveles de insulina también? ¿Y cómo descubrimos esto? Pues hay un estudio que salió el año pasado, en 2022, que es este estudio que te estoy mostrando aquí, donde hicieron una evaluación y miraron que hay un músculo en el cuerpo que nos puede ayudar a tener estos beneficios. Pero para esto quiero explicarte un poco de cómo ocurre la fisiología del manejo de la glucosa en el cuerpo, y para esto vas a entender después por qué es que funciona de esta manera y por qué esto va a tener algún tipo de beneficio. Recuerda que altos niveles de glucosa en nuestro cuerpo, sostenidos también en el tiempo, y altos niveles de insulina que mi cuerpo produzca, porque la insulina es necesaria para vivir, pero más insulina de lo que necesitamos nos puede llevar a tener resistencia a la insulina, y esto es el origen de la diabetes, y esto es el origen de algunas formas de sobrepeso, de obesidad, hipertensión, ovarios poliquísticos, triglicéridos altos, hígado graso. O sea, tantas condiciones que pueden terminar llevando a lo que hoy es la principal causa de muerte en el mundo, muy por encima de cualquier pandemia. Esto sí es una pandemia, que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, este ejercicio que te voy a explicar puede contribuir con que en el día a día tengas mayor control de tu glucosa. Antes de empezar, quiero explicarte algo, y es cómo es el metabolismo de la relación de la glucosa y el músculo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Te vas a consumir 100 unidades de glucosa. ¿Por qué 100 unidades de glucosa? Y eso porque es necesario e importante. Recuerda que la glucosa sirve para darle energía al cuerpo. Entonces yo consumo glucosa y oxígeno, y eso lo meto en la célula, y una parte de mi célula, que es la mitocondria, lo utiliza para volverlo energía en forma de algo que se llama el ATP. Entonces yo voy a consumir 100 unidades. Esas 100 unidades, más o menos el 20%, se van a ir y se van a distribuir a mis células que necesitan para energía, las células de todo el cuerpo, la piel, el riñón, el músculo, el hígado, el páncreas, el cerebro, absolutamente todo. Y yo voy a guardar una parte en mi músculo y otra parte en mi hígado. ¿Por qué las voy a guardar? Cuando esa que se fueron a las células se acaba, pues ellas piden una transferencia. Y piden que el hígado y el músculo les manden más porque ya se les acabó y necesitan seguir produciendo energía. Entonces, esa forma como almacenamos glucosa dentro del hígado y el músculo se llama glucógeno. El glucógeno son como cadenitas de glucosa así agarraditas de la mano, que están puestas de esa manera además para que sean fácilmente rompibles, digámoslo así de una manera sencilla, por nuestro cuerpo, y se puedan ir y distribuir rápidamente. La energía que guardamos en los músculos la vamos a utilizar para cuando se nos acaba la que ya tenemos en las células. Recuerda que ya te lo acabo de explicar, pero simplemente te lo recuerdo. Muchos estudios han demostrado que obviamente el rol que tiene la actividad física y que tiene el músculo sobre la glucosa, y si yo tengo más músculo, tengo mayor capacidad para almacenar glucosa, eso me va a traer mayor control metabólico. Otros estudios nos muestran cómo caminar o hacer ejercicio, hacer flexiones de pecho o brincar o lo que sea inmediatamente después de comer o en los primeros 20 minutos después de comer va a tener un gran impacto sobre mi salud, sobre el pico de glucosa y sobre el pico de insulina. Pero ¿qué pasa si tú no te puedes parar en ese momento y ir a caminar y hacer absolutamente nada? Y es justamente lo que te quiero contar. Hay un músculo en el cuerpo que se llama el sóleo. El sóleo queda aquí, como lo estás viendo en la imagen, queda en la pierna, detrás de lo que llamamos los gemelos. Si quitamos los gemelos, el sóleo está ahí detrás. El sóleo es un músculo que no tiene una gran capacidad para almacenar glucógeno. Pero usted me acaba de hablar de todos los beneficios del glucógeno. Préstame mucha atención. El sóleo, cuando yo aumento la actividad del sóleo y lo pongo a hacer contracción, 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 él va a estar casi que solicitando todo el tiempo glucosa, 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 porque él no la almacena. Diferente a lo que va a pasar con el pectoral mayor, con el bíceps, con el tríceps, con el glúteo mayor, con cualquiera, que él guarda su glucosa y él, si la va a utilizar, o la puede utilizar para él mismo o se la puede prestar a otro.
pero el sóleo no. Entonces, cuando yo estoy haciendo contracción, 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 contracción del sóleo, eso va a estar haciendo que él esté pidiendo glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Después de una comida donde yo voy a tener un pico de glucosa, empezar a hacer contracciones del sóleo va a hacer que el pico de glucosa sea mucho menor, el pico de insulina sea mucho menor, la duración, no solamente la amplitud, sino la duración del pico de glucosa va a ser mucho menor. ¿Qué encontraron los investigadores? Encontraron justamente que este músculo tiene esa propiedad y por eso es tan interesante este estudio. Entonces, ¿cómo voy a utilizar el sóleo como una herramienta y un aliado para ayudarme a tener mayor control de mi glucosa? Muy sencillo. Vas a poner los pies en el suelo y vas a poner un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pierna y después el pie, como una posición completamente normal que adopta una persona que está sentada. Y vas a empezar a ponerte en puntas de pie para que se contraiga lo que pensábamos que era esa parte de lo que dicen la pantorrilla o que se contraigan los gemelos, pues ahí debajo se va a contraer el sóleo. Haces una contracción con elevación, que sientas la contracción por 1 o 2 segundos y sueltas. Y vuelves y contraes y sueltas y vuelves y contraes y sueltas y vuelves y contraes y sueltas. Esto lo puedes hacer cientos de veces durante el día mientras estás o inmediatamente después de comer, que es donde vas a tener el mayor beneficio y lo que muestran estos estudios, pero también ya se están practicando algunos estudios. ¿Qué pasa si yo hago contracciones de esto a lo largo del día y si esto tiene algún beneficio sobre el metabolismo? Y hacen estudios de análisis cruzados contra, por ejemplo, el efecto que tiene cuando yo tengo exposición al frío, y en la exposición al frío, esas pequeñas contracciones musculares que yo tengo, eso ha demostrado que es parte de los beneficios metabólicos que tiene inmediatamente cuando yo tengo esas contracciones musculares por el frío. Entonces, eso nos hace pensar que grupos musculares donde yo hago pequeñas contracciones me pueden servir, pero especialmente en este músculo, como no tiene acúmulo de glucógeno, él está pidiendo todo el tiempo, y justamente si yo inmediatamente después como tengo mucha glucosa disponible en mi sangre, que eso es lo que seguramente va a pasar, él va a estar pidiendo y va a estar consumiendo y va a hacer que ese pico esté mucho más controlado. Entonces, eso quiere decir que yo no tengo que hacer nada más y que yo puedo comer absolutamente lo que yo quiera y eso me va a llevar a un control. Por supuesto que no. Por supuesto que yo tengo que tener buena alimentación, bien balanceada, buen ejercicio. ¿Esto me reemplaza el ejercicio? Por supuesto que no. Debo dormir bien, debo tener manejo del estrés, debo tener todo. Pero esto es un complemento científico a una persona que no tiene problemas metabólicos, a una persona que está iniciando con problemas metabólicos, a una persona que ya tiene problemas metabólicos instaurados y que quiere incluir una práctica sencilla, pero ante todo científica en su vida, que le va a contribuir con que en una comida o a lo largo del día los picos de glucosa puedan estar mucho más controlados. Incluso una pregunta que te podrías hacer, que a mí me pasa, y son esas personas que están moviendo las piernas así todo el día. No es lo mismo porque no hay contracción del sóleo, pero las personas que están teniendo así pequeños movimientos durante el día, hay estudios que no son absolutamente grandes ni gigantes y todo, pero hay estudios que muestran que estas personas pueden tener un mayor consumo de glucosa en el día a día, y esas pequeñas contracciones generan un poquito de liberación de adrenalina local, no sistémica, local, y que eso podría contribuir a tener un poquito mayor de control de la glucosa. Pero este estudio del que estamos hablando, de este ejercicio del que estamos hablando, de la utilización del sóleo como una herramienta terapéutica, haciendo simplemente unas flexiones que las puedes hacer en cualquier parte, en el avión, en el carro, en la oficina, con el jefe, en donde estés. Y es una práctica científica que te puede acompañar a cualquier parte, obviamente dentro de una gran cantidad de buenos hábitos. Nunca confíes en una solución mágica que te va a curar absolutamente todo, un quemador, un ejercicio, una bebida, una sola cosa, porque eso no existe. Eso vive en el mismo lugar de los unicornios. Las grandes soluciones en salud se hacen de manera integral, ¿vale? Y por favor, si crees que esta información es útil, compártelo con tus contactos. Recuerda, también la mejor forma de apoyarnos es muy sencilla, y es darle like al video, suscribirte al canal
y que actives la campana para que siempre podamos estar en contacto contigo y contarte que acabamos de hacer un nuevo video.